Buen día, buen día, buen día. Toma asiento, toma asiento. Bueno, es una linda oportunidad de estar juntos y aprovechar, abrir la Escritura y recorrer el consejo de Dios para nuestras vidas. Quiero invitarte a que leamos juntos un párrafo de la carta a los Filipenses. Y ayer estuvimos haciendo una pequeña introducción en cuanto a la familia. Y hoy quisiera volver a mirar este diseño que Dios ha hecho, tan hermoso, tan bello, que nos mantiene ocupados, muy ocupados. A todos nos mantiene muy ocupados. Y en el capítulo 2 de Filipenses, versículo 5, leemos: haya pues en ustedes el mismo sentir, este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de la cruz. Por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Hasta aquí nomás. Aquí hay un propósito, y el propósito que las Escrituras muestran claramente es que Dios tiene el propósito de que toda lengua confiese, todas las personas logren llegar a comprender la obra que el Señor Jesús ha consumado, la tarea que Dios le dio a hacer y cómo la hizo el Señor. Y también hay un remate, un final, y el final es que el cielo desea que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Y me gustaba en esta mañana invertir mi tiempo repasando este texto, pensando en que te va a dejar para pensar y te va a dejar también para basar decisiones y tomar decisiones a la luz de la palabra del Señor. Lo primero que la palabra dice es que tengamos el sentir que hubo en el Señor Jesús, que no es un sentir de autoexaltación, sino que es un sentir de no tomar como cosa que aferrarse el ser igual a Dios, sino que el Señor se despojó a sí mismo. Usted sabe, esta es una mirada plenamente cristiana. El cristiano está llamado a no sobreexaltarse y a no buscar su derecho propio, sino que estamos llamados a despojarnos a nosotros mismos. Y esto de despojarnos es un asunto que necesitamos pensarlo un poco. ¿Qué quiere decir esto? Y bueno, es que yo cuando estoy lejos del Señor, y cuanto a más lejos del Señor peor, me afirmo en mí mismo y me defiendo, y defiendo lo que hago y defiendo lo que pienso, y me porto mal. Y en lugar de estar dispuesto a conversar acerca de aquello que me porto mal, me cierro y me enfrasco y defiendo que me porto mal, y lo defiendo como que tengo derecho.
Y bueno, es muy difícil hacer una familia así. Es muy difícil que haya buen clima de familia así. Y es muy difícil que dos estén de acuerdo si alguno de los dos piensa así. Por algo la palabra nos invita a no hacer yugo desigual con un incrédulo. Y esto de que no hagamos yugo desigual con un incrédulo tiene que ver con esto, porque una persona que no conoce al Señor o que no cree en el Señor tiende a afirmarse y a sostenerse endurecido en su postura. Y yo pienso así, y esto es así. Sin embargo, la palabra nos convida a que haya en nosotros el sentir que hubo en el Señor Jesús. Y el sentir que hubo en el Señor Jesús es un sentir de estar dispuesto a revisar lo que estoy haciendo o lo que me parece que está bien a la luz de la palabra de Dios, y a revisar lo que estoy haciendo y me parece que está bien a la luz de lo que la palabra del Señor dice que está bien. En vez de definir lo que está bien por mi manera de mirar, empiezo a entender que Dios me llama a definir lo que está bien por su manera de mirar. Y aprendo a que estoy equivocado en muchas cosas. Y entonces, ¿qué hago? Y aprendo que el Señor Jesús derramó su vida por nosotros, porque estamos equivocados. Y tenemos un lugar donde ir a pedir perdón. Y tenemos un lugar donde confesarnos. Y tenemos un lugar donde empezar otra vez. Es un nuevo corazón, porque el corazón anterior no aflojaba. Es un nuevo corazón, porque el corazón anterior se reafirma, se pone duro, testarudo, se radicaliza. Pero sin embargo las Escrituras dicen, tengan el sentir que hubo en el Señor Jesús, que no se quedó con lo que tenía, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, y aún estando en la condición de siervo, se humilló a sí mismo. Bueno, esto es una maravilla extraordinaria, que la va a caminar solamente aquel que recibió el amor de Dios, el perdón de Dios. Cuando Dios nos perdona, entonces también estamos en condiciones de perdonar a otro, porque hemos disfrutado lo que es el perdón. Al gustar y ver la maravilla que lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, también estamos en condiciones de darle a otro a probar de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y el cambio de corazón es tan grande, que me ayuda a darme cuenta que Él es mi Salvador. El Señor es por la obra de Él que yo estoy viviendo un nuevo momento. He cambiado. Ya no me afirmo en lo que a mí me parece, sino me afirmo en lo que dice la palabra de Dios. Cambié. Ya no hago lo que a mí me gusta, sino hago lo que debo hacer. Hago lo que tengo que hacer, que me lo enseña la palabra de Dios. Cambié mucho. Y con relación a la cultura que compartimos, cambiamos enormemente, muchísimo. La gente nos mira y nos ve raros. Claro que nos ve raros. Nos ve raros porque proyectamos el carácter de Dios. Estamos aprendiendo a vivir como al Señor le gusta que vivamos. Y nuestra manera de vivir es una manera extraña a la cultura que compartimos, porque la cultura vive al revés de lo que a Dios le gusta. De modo que es verdad que ser cristiano tiene un costo y pagamos costos todos los días. Bueno, pagamos costos durante estos breves años que estamos aquí, porque vamos a vivir eternamente en el cielo. Todos nuestros costos son nada al lado de la esperanza que nos aguarda en el cielo. Nos espera estar para siempre con el Señor.
tenemos un tiempo aquí de incomprensión o de dificultad o de dolor, pero nos aguarda una eternidad con el Señor. De modo que aún el día malo es un día malo a la sombra de la esperanza, a la luz de la esperanza. Pero el texto que estamos leyendo termina diciendo, mire, este cambio de corazón que el Señor quiere hacer en el corazón, en el seno de una familia, tiene como último propósito que toda rodilla se doble. Tiene como propósito que toda lengua confiese. ¿Qué está diciendo? Está queriendo que el papá, la mamá, que los chicos de la casa aprendan a vivir en un clima donde se confiesa que Jesús es el Señor, donde se reconoce que el alimento que llega a la mesa no viene porque yo lo trabajé. No, yo lo trabajé, pero Él me dio la intención de trabajar y la gracia de trabajar y la capacidad de trabajar, y también dio la semilla al que siembra y pan al que come. Dios es el proveedor de la casa, y en lugar de tener vergüenza por orar a la hora del alimento, lo hago con alegría, con la intención de darle gracias, porque reconozco que efectivamente cambié, he cambiado. Me levanto a la mañana y doy gracias por el nuevo día. No porque doy gracias porque estoy agradecido, por eso doy gracias porque cambié. Reconozco que Dios es el dador de toda dádiva y de todo don perfecto, que toda dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. Pero el texto concluye con decir que quiero llamarte especialmente la atención. Dice que toda rodilla se doble y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Señor. Usted, a veces leemos este texto y decimos, sí, tengo que confesar al Señor Jesús y tengo que reconocer al Señor Jesús, pero el texto nos dice que necesitamos reconocer que el Señor Jesús es el Señor. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué dice la Biblia aquí? Bueno, esto lo entendía perfectamente bien nuestro hermano al cual fue escrita esta palabra, porque en el tiempo cuando nuestro hermano, el apóstol Pablo, escribió, el emperador de Roma, él se hacía llamar el Señor. Y los emperadores romanos comenzaron a construir templos para que la población los adore, porque en el correr de los años se fueron atribuyendo capacidades divinas como para que ya lo último de todo ya se creían hijos de los dioses y le pedían a la población que le rindiera culto. Ponían en el mercado, a la puerta del mercado, incienso. Y el incienso es como un polvillo aromático. Y entonces echaban, cada vecino que iba al mercado a comprar estaba obligado, porque estaba revisado por la guardia, que tome un poco del polvillo del incienso y eche al fuego para que haga aroma al honor del Señor, del Kyrios, del amo. Y quien pasaba por ahí tenía que agarrar y al hacer, porque es el ruido que hacía el polvillo al caer al fuego, hace cuando se quema el polvillo en el fuego y produce el aroma. Pero ¿qué pasa cuando viene un hermano cristiano al mercado a comprar? ¿Que le va a rendir culto al Kyrios, al Señor, al emperador? Le va a decir, no, yo no lo voy a rendir, no. Mi Señor es Jesús, no el emperador. Y una vez, 2 veces, 3 veces, hasta que el guardia dice, che, pero yo te vi pasar a vos no le rendís culto al emperador. No.
Ah, ¿no le rendís culto? Sí, así que no le rendís culto al emperador. Bueno, así aparecieron las listas negras de personas que no rendían culto al emperador, y hasta que también apareció el circo romano, que todos ustedes conocen perfectamente, cuando los cristianos fueron echados a las fieras por no darle culto al emperador. Jesucristo es el Señor, decían ellos. No, el emperador no es el Señor de señores y Rey de reyes es el Señor Jesús. Bueno, la historia cuenta de un hermano nuestro que se llamaba Policarpo. Policarpo fue el último de los obispos de Esmirna, que fue discípulo del apóstol Juan, que fue el último de los apóstoles, el último del último, el discípulo del último apóstol se llamaba Policarpo. Y Policarpo fue llevado al Coliseo romano por negarse a echar incienso en la entrada del mercado, y era el obispo de la iglesia en Esmirna. Y Policarpo, ¿quién es el Señor? Jesucristo es el Señor. No, el emperador es el Señor. No, Jesucristo es el Señor. No, el emperador es... Mirá, Policarpo, que si no decís que no renunciás a esto, que Jesucristo es el Señor, y le das tu gloria al emperador, vas a las fieras. Y Policarpo dijo, un registro que está en Google para cualquiera que lo quiera buscar: hace 86 años que sirvo a Jesucristo y Él nunca me abandonó. ¿Cómo yo ahora voy a abandonarlo en este trance de la vida? Hagan conmigo lo que quieran. Y la historia cuenta que eligieron que no muera por las fieras, por lo mayor que estaba, sino que le prepararon fuego. Y Policarpo vino mansamente, lo quisieron atar con unas cadenas. Y dice, no, cadena no, yo no me voy a escapar. Tengo que morir por Cristo. Yo al emperador no le voy a dar la gloria de ninguna manera. Lo cierto es que pusieron fuego. La historia cuenta que el cuerpo de Policarpo no se encendía, de modo que un soldado vino y lo mató directamente. Jesucristo es el Señor. Hoy nosotros es extraño esto que les cuento, y yo reconozco que estoy contando algo que es lejos para nosotros, que no hay ninguno de nosotros que esté viviendo una situación donde le lleve a decidir si acaso cree que Jesucristo es el Señor. Yo lo entiendo eso, pero también entiendo que cada uno de nosotros necesitamos volver a repasar si en casa Jesucristo es el Señor. Y necesitamos volver por las buenas a repasar si en nuestro dormitorio Jesucristo es el Señor. Y necesitamos volver a repasar si en la cocina, cuando se sirven los alimentos, Jesucristo es el Señor. Y necesitamos volver a repasar si en nuestro vínculo de amor con nuestra contraparte, Jesucristo es el Señor. Y tenemos que repasar y volver a recordar que el propósito que Dios ha tenido, mediante el cual ha enviado a Jesucristo a morir en la cruz por nuestros pecados, es para que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Y no hay ningún cristiano debería negociar que Jesucristo es el Señor. Termino. Termino diciendo así: no sé en qué situación has venido a orar y qué te mueve para orar ahora, pero quiero invitarte a que no ores por otra cosa antes que a garantizar que Jesucristo es el Señor. Antes, primero. Que no pongas otra cosa antes. Primero. Luego lo secundario.
Luego lo demás. Primero, llama a tu corazón en este día. El salmista decía, bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Primero, tómate un momento para repasar y revisar, que puedas con toda calma decir, sí, amén, Jesucristo es el Señor para mí, es el máximo, mi máximo amor, es mi máximo amor. Jesucristo es el Señor para mí. Un beso grande a cada uno.